Buenas, estamos aquí con Jesús Núñez, que es codirector del Instituto de Estudios de Conflicto y Acción Humanitaria, el IECAP, y también es experto en relaciones internacionales, seguridad internacional, construcción de la paz, prevención de conflictos violentos y mundo árabe y musulmán. Y es por eso por lo que los tenemos aquí, ya que hace un par de años escribió el Boko Haram y queremos hablar del yihadismo en torno a Nigeria, en este caso a Boko Haram. La primera pregunta que te queríamos decir era cómo, de un tiempo a esta parte, cómo ha cambiado la notoriedad de Boko Haram y cómo ha fluctuado su influencia. Digamos que en términos mediáticos ha pasado a ocupar un segundo lugar o incluso en algunos momentos ha desaparecido completamente de los medios, lo cual no quiere decir que haya cesado en su actividad. Y por otro lado es cierto que la situación ha ido evolucionando en el sentido de que en términos generales la marca Daesh ha perdido cierto poder y prestigio. Hay que recordar que había declarado un pseudo califato y eso ha desaparecido ya. Se ha fragmentado, se ha debilitado, han eliminado a sus principales líderes, pero acompañado de eso ha habido un proceso de fragmentación, de tal manera que grupos locales que han decidido tomar las armas se han ido alineando en función de diferentes claves, o bien hacia Al-Qaeda, que es otra marca en el mercado yihadista que sigue vigente, o bien hacia Daesh. Y por lo tanto eso no solo no ha aumentado en algunos casos el número de personas y la gravedad de la amenaza, sino que lo que ha hecho más bien es fragmentarse. Es decir, individuos que antes formaban parte de un mismo grupo, ahora se han extendido y hay algunos que se han afiliado, por decirlo así, a Daesh y otros que lo han hecho a Al-Qaeda. Y eso también ha derivado en una situación en la cual esos dos grupos, esas dos marcas, compiten en el mismo territorio, de tal manera que en algunos casos se matan entre ellos, pero también es cierto que en otros casos colaboran contra los gobiernos de la región. Y bueno, hablando de Boko Haram, de su antiguo líder Shekau, que fue asesinado o más bien suicidado, o se suicidó al ser acorralado por la Organización Islámica de África Occidental, ¿qué pasó realmente y qué impacto tuvo la muerte de Shekau en las actividades de Boko Haram y cómo se repuso a ese traspié la organización y cómo está actuando actualmente? Bueno, básicamente la desaparición de Shekau lo que hizo fue debilitar en primera instancia al grupo, puesto que se estableció ya una lucha por el poder para intentar encontrar un relevo, y eso siempre acaba siendo un problema en un grupo que opta en demasiadas ocasiones por la violencia para imponer su dictado. Y por otro lado, como decía anteriormente, en la medida en la que en la región y más allá ha ido evolucionando también el yihadismo internacional, hemos visto una fragmentación del grupo, de tal manera que una parte de sus efectivos se han alineado, se han mantenido, mejor dicho, en donde ya estaban, alineados con Daesh, pero otra parte se ha apuntado a Jenin, que es el otro grupo fundamental que se mueve en la zona, como franquicia local de Al-Qaeda. Luego, en definitiva, individuos que con la misma ideología prácticamente se han ido alineando en función de unos o de otros bandos en la medida en la que podían ver más ventajas, incluyendo ventajas económicas para su propia situación personal. A lo largo del libro mencionas que la fuerza y formación de los miembros de Boko Haram o de estas organizaciones es incluso superior a las Fuerzas Armadas de Nigeria y de los países fronterizos. ¿A día de hoy sigue siendo la misma situación? Así lo demuestra el hecho de que cuando hablamos de la triple frontera y de la situación que hay en la región, hemos ido viendo cómo se ha ampliado su radio de acción. Ya no se limita únicamente a países como Nigeria o Malí, como estaba en un primer lugar, sino que ahora va llegando cada vez más de forma clara al Golfo de Guinea. Por lo tanto, es un problema que va generando mayor nivel de inestabilidad, como digo, no solamente local, sino en la región en su conjunto. Es difícil establecer ahora mismo en términos de relación de fuerzas quién está por encima de quién, pero lo que sí podemos ver es que las Fuerzas Armadas de estos países no han conseguido hasta ahora en ningún caso imponer su dictado, no han conseguido estabilizar la región y por el contrario, lo que estamos detectando desde hace ya unos años es que en muchos casos esas Fuerzas Armadas y esas fuerzas policiales están cometiendo atrocidades contra la población civil de manera indiscriminada, lo cual
genera también un efecto de rechazo a las políticas gubernamentales y, en otros casos, simpatía a esos grupos que son vistos como los únicos capaces de proteger a esas poblaciones y a esas comunidades frente a los abusos de sus propias Fuerzas Armadas. Por lo tanto, un efecto perverso que se va alimentando ya desde hace un tiempo. Claro, me gustaría rescatar una cita suya del libro de: solo cuando un grupo violento carece de apoyo y base social es posible eliminarlo por la fuerza. ¿Cuál ha sido y es ahora mismo la situación socialmente de Boko Haram en estos territorios del Sahel? La cuestión básicamente es que hablamos de territorios donde la mayoría de la población no puede satisfacer sus necesidades básicas, la mayoría de la población no ve respetados sus derechos por parte de sus propios gobernantes, y todo eso genera obviamente un caldo de cultivo que es propicio para el crecimiento de opciones violentas como puede ser la del yihadismo, y por tanto seguimos en una situación en la cual, sin que esos grupos en ningún caso sean capaces de ofrecer una alternativa creíble al conjunto de la población de esos países, como mínimo reciben un cierto apoyo más o menos implícito en la medida en la que critican a los gobernantes, que son los mismos gobernantes que, como digo, no atienden las necesidades de la población. Un círculo que se retroalimenta y que, en definitiva, si no se consigue cortar con políticas gubernamentales, con políticas públicas que den satisfacción a las necesidades básicas, que permitan el desarrollo de una vida digna al conjunto de la población, pues podemos entender que ahí seguirá habiendo un banderín de enganche para estos grupos en el conjunto de la población que de un modo u otro se sienten desatendidos por sus gobiernos y que en algunos casos llevan a una opción de violencia contra ese mismo aparato gubernamental. Bueno, la siguiente pregunta va enlazado a nivel político, y es que muchas veces las elecciones utilizan la baza del yihadismo o de Boko Haram para bueno, a nivel político incrementar su influencia. Hemos visto que Amnistía Internacional se ha quejado por el desapego y el que no haya un programa que funcione para las víctimas del Boko Haram. ¿Qué influencia puede tener a nivel político el hecho de que, como hemos visto también en documental de France 24 horas, cómo se aísla ya no a una persona que haya estado en Boko Haram y que haya dejado de estar, sino a una persona que haya sido víctima de Boko Haram? Sobre todo si son mujeres, la victimización es muy evidente, se hunden en cuestiones culturales, en tradiciones de muchos de esos territorios que acaban convirtiendo a una mujer, por ejemplo, violada en víctima, en lugar de, y por tanto en demonizada incluso, en lugar de ser atendida y protegida. Por lo tanto, esa es una realidad difícil de cambiar, desde luego en el corto plazo, porque ya digo, hunde sus raíces en cuestiones estructurales, pero que determina que las políticas gubernamentales, como ya he querido insistir en términos generales, no atienden a las necesidades de la población, no atienden a sus demandas y a sus expectativas. Peor aún, en muchos casos son los principales violadores de los derechos básicos de esa población. Por lo tanto, no nos puede sorprender que en muchos casos esa población rechace a esos gobiernos, incluso en aquellos casos en los que de un modo u otro tratan de poner en marcha alguna medida paliativa frente a los que han sido víctimas de la violencia yihadista. Otro aspecto a rescatar del libro, de sus conclusiones sobre la organización de Boko Haram, de que no parecen fácilmente inclinadas a las negociaciones cuando estaba Shekau al mando. Ahora que no está Shekau al mando, ¿sigue siendo tan hay tanto rechazo a negociar o ya son más fáciles a negociar? Bueno, de algún modo la debilidad parece acercar más la posibilidad de que haya algún tipo de negociación en la medida en la que sientan que no pueden imponer su dictado por la fuerza, pero no han llegado a ese punto todavía. Más bien al contrario, ahora mismo, en la medida en la que hay juntas militares en muchos de esos países que todavía violan más los derechos, todavía desatienden más las necesidades, siguen entendiendo que hay un caldo de cultivo que les permite seguir sobreviviendo e incluso aumentar sus efectivos. Por lo tanto, de momento creo que no hemos llegado a ese punto de voluntad para poder negociar, lo cual no quiere decir que en casos puntuales no se haya producido ya, pero en términos generales podemos entender que la visión iluminada del yihadismo en estos países sigue siendo todavía lo suficientemente potente como para seguir desafiando a los gobiernos y a las fuerzas policiales y a las fuerzas armadas. Porque la amenaza de estos grupos sigue siendo más local y regional que a nivel internacional.
Depende en qué escalón lo contemplemos. Sigo diciendo que la marca, por llamar entre comillas marca, de Al-Qaeda y de Daesh siguen siendo referencias con capacidad para afectar a la agenda de seguridad más allá de lo local, en regiones completas, como puede ser la zona del Sahel Occidental, en Oriente Medio también, y que evidentemente también ha golpeado, lo ha hecho y desgraciadamente lo volverá a hacer, es previsible, en escenarios de países occidentales. Por lo tanto, con esa realidad tenemos que contar. Ahora bien, en ningún caso podemos pensar que el terrorismo es una amenaza existencial. Existencial solamente es la proliferación de armas de destrucción masiva, el cambio climático y la disrupción tecnológica. El terrorismo es una amenaza bien real, tiene capacidad y voluntad para matar, y no se puede, es algo muy a tener en cuenta cuando pensamos en cómo hacer frente a la amenaza del terrorismo. Lo que podemos haber aprendido ya, pero parece que algunos todavía no han llegado a ese punto, es que no hay una solución militar contra el terrorismo internacional, sino que se necesitan activar mecanismos sociales, políticos, económicos, diplomáticos, culturales y tantos otros, evidentemente también los militares y los policiales, pero no en exclusividad para poder atender a un problema de este tipo. Y hablando en exclusividad de Boko Haram, ¿su amenaza es únicamente local y regional? Hoy por hoy es regional en la medida en la que se han ido creando redes que van más allá de lo local, de que afecten a un único país. Como digo, estamos como mínimo hablando de la triple frontera y con el Golfo de Guinea ya ha afectado, llegando hasta Mauritania por un lado, y por lo tanto desde ese punto de vista, sin que tengamos con precisión el conocimiento de cuáles son los radios de acción específicos de cada uno de los grupos, sí vemos que hay jatibas que colaboran en un momento determinado, aunque sea de forma puntual. No podemos pensar tampoco en estrategias estructurales porque continuamente van cambiando las alianzas y quienes ayer eran socios al día siguiente son enemigos, pero de una forma o de otra, como mínimo, tienen la capacidad para generar inestabilidad tanto a nivel nacional como a nivel regional. Vale, pues muchas gracias, Jesús, por atendernos. Muchas gracias. Un placer. Muy bien. ¿Qué vais a sacarlo como así, como entrevista?